Continuamos con nuestro viaje en ir entendiendo literalmente el propósito de nuestras vidas. Hoy, en este bloque, vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Ya hablamos del origen de la Pascua, el origen del pecado. Ahí surgió todo. Primero, cómo Dios nos crea. Nos crea sin pecado, nos crea perfectos, nos crea para tener una relación íntima con Él. Y esto es muy importante que tú y yo tenemos que entender, que Dios nos crea a todos nosotros para tener una relación personal con Él. Eso es lo que Dios creó a la humanidad, para tener esa intimidad. El hombre fue el que le dio la espalda a Dios, no Dios al hombre, sino el hombre le dio la espalda a Dios y se alejó de Dios, se rebeló contra Dios. Dios, en su gran amor y misericordia, se revela al hombre, se muestra al hombre y nos llama. Y Él estuvo dispuesto a pagar por nuestro pecado. Y Él, en la Pascua, con Moisés y con el pueblo de Israel, nos recordó precisamente y nos muestra una pintura muy clara de qué, de lo que iba a ser tu historia y mi historia. Siendo esclavos del pecado, siendo esclavos de un sistema completamente apartado de Dios, donde cada quien cree en el Dios que quiere a su propia manera. Inclusive hay muchos que dicen: yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Y cada quien se apartó por su camino. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, precisamente con el sacrificio de ese cordero en Egipto, eso es lo que literalmente nos selló. Eso selló a cada casa, a cada familia, a cada hogar. Lo importante era la sangre del Cordero. Y gracias a eso no vino juicio sobre los hogares que tenían la sangre del Cordero. Fueron libres de la esclavitud en Egipto. Fueron provistos de todas sus necesidades precisamente en el desierto. Y todo esto era un cuadro de lo que Cristo Jesús iba a hacer años después. Como bien nos comentaba mi querido Sandro, sabes, en Abraham hay un cuadro impresionante del sacrificio de Jesús. Cuando Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham, con todo el dolor, con todos los sueños, con todos los planes que tenía con su hijo, fue y se lo ofreció a Dios en sacrificio. Y cuando lo iba a matar, Dios detuvo la mano de Abraham y le dijo: no lo hagas. Ya vi que tú eres un hombre obediente, que no estás dispuesto a negarme nada. Literalmente le estaba entregando a Dios lo que más amaba, lo que más valoraba. Él no escatimó ni a su propio hijo para entregárselo a Dios. Sin embargo, Dios detuvo su mano y le dijo: no lo hagas. Tú no lo vas a hacer, mi querido Abraham. Pero Dios sí lo hizo por ti y por mí. En el bloque pasado vemos cómo nuestro Señor Jesucristo anhelaba tener esta cena de Pascua con todos sus discípulos. Y ahí, en esa cena de Pascua, literalmente Él se identifica con el Cordero de la Pascua. Si te fijas, en la Pascua se tenía que comer un cordero. Se sacrificaba un cordero, se quemaba, se asaba al fuego y la familia lo comía asado. En este pasaje maravilloso donde Jesucristo está cenando y celebrando la Pascua con sus discípulos, no comían cordero, porque Jesús era el Cordero. Y lo que hizo Jesús es partió el pan. Jesucristo también dijo: yo soy el pan de vida. También tomó la copa, y en esa copa estaba representada, nada más era una tipología de la sangre que Jesús iba a derramar por nosotros en esa cruz. Jesús era ese Cordero de la Pascua, y era lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Es lo que tú y yo el día de hoy disfrutamos. Disfrutamos de que el Cordero fue sacrificado para perdón de nuestros pecados, pero el precio fue muy caro. Sí, Jesús murió. Sí, el Padre entregó a su Hijo, y no escatimó nada para salvarte. Y no escatimó nada para decirnos a toda la humanidad: los amo, los amo. Dios está con los brazos abiertos. Dios está con los brazos abiertos para todo.
aquel que quiera venir a Él. Satanás lo que va a hacer es quererte alejar de Dios. Te va a querer distraer con tantas actividades, con tanto trabajo, con tantos proyectos, con tantos sueños, con tantas necesidades humanas. Te va a querer distraer con tantos proyectos temporales, y me refiero a temporales porque el día que mueras hasta ahí llegó ese trabajo. Yo puedo dedicar toda mi vida a mi carrera artística, y al final de mis días, ¿de qué sirvió? Bueno, pues entretuve a la gente, bueno, pues gané dinero, bueno, pues gané fama, ok, o sea, no está mal, está padre el que disfrutes tu trabajo, tus proyectos, pero ¿sabes qué? Nada de eso tiene repercusión en la eternidad. Nada de lo que tú y yo hagamos proyectos para esta tierra, apartados de Dios, fuera de Dios, tiene una repercusión en la eternidad. Pero cuando tú y yo, en verdad, creemos en el sacrificio de Jesucristo, cuando nos cae el 20, como lo vamos a ver en el último bloque es la respuesta de nosotros a Él. Y en este bloque lo que estamos viendo es literalmente: Jesucristo ya fue sacrificado, tu pecado ya fue perdonado, ya fue pagada la deuda. Jesucristo siempre dijo: vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. No dijo vayan a Él, o vayan a ella, o vayan allá. Jesucristo siempre dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Venid a mí, dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También en Juan 6, Jesucristo mismo dijo: el que viene a mí, esté como esté, el que viene a mí no le echo fuera. Podemos ver todos esos regalos en el Hijo de Dios, en el Padre entregando a su Hijo. El Cordero ya fue sacrificado una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Ahora, ¿qué pasó después? Fue triste, fue doloroso que ya literalmente fue sacrificado el Cordero por nuestros pecados y murió. No, hasta ahí no llega la historia. Porque al tercer día, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que fue sacrificado por nuestros pecados, el Cordero de nuestra Pascua. ¿Sabes qué? El Cordero de nuestra Pascua resucitó. Se levantó con poder y con autoridad, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo va a venir con poder y gloria, ya no como el Cordero Pascual, sino como el león de la tribu de Judá, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres un cuadro más claro de cómo es Jesucristo, lee Apocalipsis 1. Si quieres un cuadro más claro de cómo Jesucristo va a venir a la tierra en su segunda venida, lee Apocalipsis 19. Así va a venir Jesucristo a la tierra, con poder y con autoridad. Pero antes de eso, ya me estoy adelantando. Jesucristo resucitó. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes? Jesucristo resucitó y se levantó de entre los muertos. Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre, y Él tiene todo poder y autoridad. Y Él de nuevo vendrá con poder y gloria, y con esa autoridad
para separar a las ovejas de los cabritos. Literalmente, Él regresará y vendrá por ti y por mí, por todo aquel que haya creído en Él, por todo aquel que esté dispuesto a renunciar a su pecado, porque los brazos de Dios están abiertos para todos nosotros, pero hay una cláusula: arrepiéntete, renuncia al pecado, decide alejarte de lo que te aleja de Dios y decide acercarte a Dios. Es tan fácil como esto. No puedes caminar con Cristo y con el pecado al mismo tiempo, no se puede. Digamos que hay punto A y punto B. Si tú estás en el punto A, solo hay una manera para llegar al punto B. Tienes que dejar el punto A y entonces te trasladas hacia el punto B. Pero mientras más te acercas al punto B, más te alejas del punto A. El punto A, por decirte algo, es nuestro pecado, nuestra vida como la hemos vivido sin Cristo. Y nuestro punto B es literalmente nuestro Señor Jesucristo y la nueva vida que tenemos en Él. Mientras más nos acercamos a Cristo, más nos alejamos del pecado. Aquí, precisamente, hablando de la resurrección de Jesucristo, de ese Cordero de la Pascua, que fue sacrificado también en esta hermosa semana que estamos empezando. Sabes, en esta semana recordamos que ese Cordero de la Pascua resucitó y se levantó de entre los muertos. En Juan capítulo 20, hubo uno que no le creía a Jesús, que no le creyó tampoco a los discípulos, a sus compañeros, Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron como tú y yo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, y para que creyendo en el Hijo de Dios tengáis vida en su nombre. En su nombre, no en el nombre de fulanita, no en el nombre de fulanito, no en el nombre no, en el nombre de Cristo Jesús hay vida eterna y perdón de pecados. Él es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados. Él es el Cordero que se entregó por todos nuestros pecados. Es ese Cordero que fue sacrificado, el inocente por los culpables. Él es ese Cordero que fue sacrificado en esa cruz por ti y por mí. Pero una vez que la deuda fue pagada, una vez que, como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte, y Él pagó con su vida, pagó tu pecado y el mío y el de toda la humanidad y todo aquel que quiera creer en Él. Y Él pagó por nuestro pecado, Él pagó por tu pecado, créelo. Él pagó por tu pecado, créelo. Él pagó por tu pecado, por tu rebeldía, por tu indiferencia, por todos los errores que has cometido. Él pagó en esa cruz por tu pecado. Ya eres perdonado, ya eres perdonada. Hay una nueva vida ahora en Él. Y Él no se quedó en esa tumba, porque la tumba no podía retenerlo, porque la muerte no podía retenerlo, porque Él es el dador de vida, porque en Él no había pecado. Y Él se levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte con poder y con autoridad. Y Él está vivo.
Y no se desapareció nada más su cuerpo, sino que se levantó de entre los muertos y se presentó delante de los discípulos, delante de María Magdalena, se presentó delante de más de 500 personas al mismo tiempo, con pruebas y pruebas y pruebas y evidencias y evidencias y evidencias, para que no hubiera duda. Por eso fueron transformadas las vidas de todos los que lo vieron ser resucitado, aún de los discípulos. Los discípulos, los apóstoles que caminaban con él, que lo veían hacer los milagros. ¿Qué pasó con ellos cuando Jesucristo murió en la cruz? Huyeron, se escondieron, tenían miedo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro y Juan? Regresaron a ser pescadores. Y ahí estaban todos desanimados, pescando, volviendo a hacer lo que creían que eran ellos. Pero se les había olvidado, mi querido Pedro, lo que Cristo te había dicho que eras. Por eso no importa lo que la gente diga quién eres, sino importa lo que Cristo dice quién eres. Y Cristo le dijo a Pedro: tú serás pescador de hombres. Y Jesús se apareció en la playa de Pedro, después de resucitado, y lo llamó. Y literalmente le dijo ahí 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro se avergonzó porque lo había negado y él lo sabía. ¿Y sabes qué? Pedro, que presumía que nunca lo iba a negar, que él iba a caminar hasta la muerte y si era necesario ser apresado, Jesucristo le dijo: Pedro, yo sé quién eres. Yo conozco tus errores, yo conozco que me vas a fallar, yo sé que me vas a negar. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Es decir, antes de que amanezca, tú me habrás negado 3 veces. Y fue así. Pero a pesar de que Jesús sabía que le iba a fallar Pedro, a pesar de eso, Jesús lo eligió como su discípulo. Jesús me eligió, a pesar de que Él sabía que yo le iba a fallar y a pesar de que sabe que yo le fallo. Pero Él me eligió. Él te eligió. A ti, que me estás viendo ahorita. No es casualidad, no es coincidencia. Este mensaje es para ti, ahorita, de parte de Dios. Y el Señor te dice a ti: yo soy el que digo quién eres. Y yo sé que me vas a fallar. Y sé que me has fallado. Pero aún así tienes un lugar en mi mesa. Y eres mi familia. Eres mi hijo. Eres mi hija. Él se levantó de entre los muertos. Él está vivo. Él tiene todo poder y autoridad. Él pagó nuestra deuda en esa cruz. Él pagó esa deuda. Ya no hay acta de decretos, como bien ahorita nos compartió Sandro. Como dice Pablo en Colosenses, esa acta de decretos que estaba en nuestra contra, de todo lo que habíamos hecho mal y de todo lo que vamos a hacer mal, esa acta de decretos fue clavada en esa cruz para darnos perdón. ¿Quieres el perdón de Cristo esta noche? Pídele perdón. Recibe el perdón de Cristo esta noche. Recuerda que Él resucitó y Él está vivo y Él tiene todo poder y autoridad. Él tiene todo poder y autoridad. Vamos a orar y después voy a leer un pasaje para terminar este bloque. Cristo murió por tus pecados, pero también resucitó. Ahora tú y yo le pertenecemos a Él, o le puedes pertenecer. Si tú has vivido apartado o apartada de Dios, esta noche es tu oportunidad. Esta noche Jesucristo te dice: te perdono, no estoy enojado, ven a mí. Vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí los que tienen un hueco que nada lo llena. Vengan a mí los que tienen soledad. Vengan a mí los que tienen depresión.
Vengan a mí los que no se encuentran a sí mismos. Vengan a mí los que no saben quiénes son. Vengan a mí los heridos, los mancos, los que todo les sale mal, los ciegos, los que no saben, no ven claramente lo que deben de hacer, los cojos, los que andan caminando chueco, los que se salen del camino. Vengan a mí. El Señor ya entregó a su Hijo por tus pecados. El Cordero ya fue sacrificado por tus pecados. Y ese Cordero resucitó de entre los muertos. Y ese Cordero, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, te está diciendo esta noche a ti: ven a mí. Pídele perdón por tus pecados. Tú los conoces bien y Dios también. Pídele perdón. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y si puedes hacerlo, arrodíllate delante de Él. Si puedes hacerlo, arrodíllate ahí en tu lugar donde estés. Y si no, tan solo inclina tu cabeza y dile: Señor, te he fallado. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que me he perdido, Señor. Que tú no eres prioridad en mi vida. Que dentro de mis proyectos, dentro de mis planes, dentro de mi vida, tú no eres prioridad, Señor. Siendo que eres el único que se entregó a morir por mis pecados. Pero yo creo en ti, Señor. Que todos mis errores, que todo mi pasado ha sido pagado en esa cruz. Y creo que tú te levantaste entre los muertos y estás vivo. Y creo que vas a venir de nuevo por nosotros. Perdóname, Señor. Recíbeme, Señor. Cambia mi corazón, cambia mi mente. Controla este carácter. Controla estos pensamientos. Llena mi vida de tu Espíritu Santo, Señor. Guíame en una vida agradable a ti. Yo te entrego mi vida, Señor. Rescátame. Lléname. Dirígeme. Y te doy gracias por haber entregado tu vida por mí en esa cruz. Gracias, Jesús. Amén. Y para terminar este bloque, Mateo 28, del 18 al 20, dice: después de resucitado, Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tiene el Hijo de Dios. Y si Él tiene toda autoridad, y si Él tiene todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra, y lo crees, entonces este mensaje es para ti. Por tanto, dice Jesús, porque Él tiene todo poder y autoridad, te dice esta noche a ti: id y haced discípulos. Ve y comparte lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ve y habla del gran Dios que tienes. Ve y anuncia el sacrificio y el perdón de pecados que hay en Cristo Jesús. Por tanto, porque Él tiene todo poder y autoridad, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Amén. Estamos en el último bloque, y el último bloque es nuestra respuesta a su sacrificio, al Cordero de la Pascua, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Así es que, como Él resucitó, vamos a cantarle glorioso día, al que vive y reina, y de nuevo vendrá con poder y gloria. Así es que cantémosle esta noche. Mi vergüenza me sepultó, necesitaba un Salvador, y tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, pero tu voz me despertó, tú me llamaste y yo resucité. Glorioso día, en tu luz pude ver, tú me llamaste y yo resucité. Glorioso día, en tu luz pude ver. Fue tu gracia la que me salvó. Ahora libre yo soy por tu amor. Jesús, te conocí, todo es nuevo en ti. Tú me llamaste y yo resucité. Glorioso día, en tu luz pude ver, tú me llamaste y yo resucité. Glorioso día, en tu luz pude ver. Perdido estaba y me encontraste, de mis cadenas Jesús me liberaste. Estaba solo y me adoptaste, un nuevo nombre me diste al entregarte. Tu amor es todo lo que respiro.